Tengo en la línea y me da muchísimo gusto saludarte. José Nabor Cruz, secretario ejecutivo del Coneval. José, ¿cómo estás? Qué gusto en saludarte. Muy buenas noches, David. Un gusto volver a platicar contigo. No habíamos tenido la oportunidad de conversar en esta nueva etapa. Me da muchísimo gusto escucharte ya al 100%. No, ya estoy... yo ya me puedo dar el lujo de hacer una broma. Digo que ya por dentro ya quedaron los arreglos y ya nada más falta recuperar lo estético. Gracias a Dios ya estoy, como diría mi abuelita, listo para la otra. Excelente, muy bien. Nos da muchísimo gusto. Oye, hoy informan que se está informando que la pobreza laboral disminuyó 1.6 puntos porcentuales con respecto al año pasado. ¿Podrías platicarle un poco al auditorio, querido amigo? Claro que sí, David. Recordar qué es pobreza laboral. Bueno, es uno de los indicadores de corto plazo que estimamos desde el Coneval, pues para monitorear el comparativo entre el total de los ingresos laborales de las personas en nuestro país y el valor, lo comparamos con el valor de la canasta alimentaria. En ese sentido, el dato que efectivamente dimos a conocer el día de hoy es que 38.3% de la población está en pobreza laboral, es decir, 38.3% de la población tiene exclusivamente ingresos laborales por debajo del valor monetario de la canasta alimentaria, que en este segundo trimestre del 2022 promedió alrededor de 1.990 pesos en el ámbito urbano y alrededor de 1.760 pesos en el ámbito rural del país. Ahora, ¿esto cómo compara? ¿Ha disminuido, ha aumentado la pobreza laboral? ¿En qué situación estamos? Fíjate, David, que estamos ciertamente en un proceso de recuperación lento, pero constante en los últimos prácticamente 6 trimestres. Obviamente, y en su momento lo platicamos, todavía no estamos en los niveles previos a la pandemia en cuanto a pobreza laboral. Recordar, lo conversamos en su momento, 36.6% de la población en el primer trimestre de 2020, justo antes del inicio de la pandemia, se ubicaban en pobreza laboral. En el segundo trimestre no tuvimos el NOE porque no se levantó de manera física. Nos vamos hasta el tercer trimestre de 2020 y ahí el indicador lo ubicamos por arriba del 46% de la población en situación de pobreza laboral. Es decir, el efecto muy puntual de toda la contracción económica del segundo y tercer trimestre de 2020 se expresó en un crecimiento del 36 al 46% de la población en situación de pobreza laboral. A partir del cuarto trimestre, el cierre de 2020, empieza un proceso de recuperación y, como te mencionaba, pues prácticamente este año lo iniciamos con un 38.8% en el primer trimestre y en este segundo una ligera reducción de 5 décimas de punto porcentual al colocarse en 38.3%. Estos números son ambiguos de interpretar y te voy a decir por qué. Porque sí hablan de una recuperación, pero es una recuperación muy magra. Efectivamente, no solamente limitada, sino lenta. Aunque también debo decirte, David, y creo que en su momento lo platicamos, ha habido una recuperación un tanto heterogénea a nivel de las entidades federativas. Te pongo el ejemplo muy puntual de Quintana Roo. Quintana Roo, en su momento también lo platicamos, pasó del primer trimestre de 2020 de tener algo así como un 33% de su población en situación de pobreza laboral a el tercer trimestre del 2020 el 52% de su población. Fue un incremento de casi 20 puntos porcentuales de pobreza laboral. Ahora mismo, para el segundo trimestre de 2022, ya se sitúa alrededor del 28% de la población. Es decir, tenemos entidades y sobre todo las que están encaminadas a las actividades turísticas, una recuperación al segundo trimestre de 2022 ya inclusive por abajo de los niveles prepandémicos. Obviamente seguimos teniendo en el otro extremo a Chiapas, a Guerrero, a Oaxaca, con alrededor del 60% de su población en situación de pobreza laboral. Ciertamente en esa heterogeneidad que tenemos como país, pues desafortunadamente hay todavía estados con, como te mencionaba, con alrededor del 60% de su población
esos estados, yo creo que lo puntualizaste muy bien, hay estados que se vieron muy afectados por la pandemia porque estaban dedicados a los servicios. Cuando se va recuperando la situación, ellos se recuperan, pero hay otros que con pandemia o sin pandemia tienen graves problemas de pobreza laboral. Me parece ahí, David, que desafortunadamente se refleja un problema no coyuntural, sino estructural, de la alta prevalencia de actividades informales en esos estados del país. ¿Y por qué ponemos énfasis desde Coneval en las actividades informales? Simplemente con el dato del ingreso laboral promedio de los trabajadores formales para el segundo trimestre de este 2022, ellos ganaron, los trabajadores formales, 9,311 pesos en promedio al mes. Los trabajadores informales, de acuerdo a la ENOE, 4,544 pesos mensuales al mes. Es decir, los trabajadores formales de nuestro país ganan en promedio el doble que las informales. Y en estas entidades que te acabo de mencionar, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, pues tienen todavía un componente muy alto de su población económicamente activa en la informalidad, y me parece que eso explica pues por qué han tenido una muy lenta recuperación. Claro, porque necesariamente la actividad formal beneficia primero y antes que nada a quienes están en la economía formal, pero después mejora la condición económica y yo me quedaría solo con la primera parte. Claro, y sobre todo en la evolución más reciente, Zacatecas, Ciudad de México, Quintana Roo y Jalisco son las 4 entidades que mayor reducción tuvieron en cuanto a pobreza laboral del primero al segundo trimestre de este mismo año. Entonces sí, me parece que Quintana Roo afortunadamente ya está, insisto, en una trayectoria ya inclusive en mejores niveles de empleo y de ingreso laboral per cápita de los que tenía inclusive previo al inicio de la pandemia. José Nabor, te agradezco muchísimo que me hayas tomado la llamada y te mando un abrazo muy, muy afectuoso. Igualmente, que pases una excelente noche. Muchísimas gracias. Gracias a ti, que te vaya bien.